Hi guys, can you listen to me? Yes. Yes. Okay, very good. Let's start. And I don't know if you have already read the WhatsApp, but I told you that the oral exam is going to be on Friday because there were some arrangements on the schedule, so we won't have class on the 1st and the 2nd of November. So this Monday and Tuesday we won't have class. So that's basically why I am going to apply the oral exam on Friday. Okay. So let's start. We are going to see a review. Today, Monday, we are going to see a review of the Unit 1. Then tomorrow, a review of Unit 2. And on Wednesday, we will see the writing skills of Unit 1, which is only the one which is missing. And on Thursday, I'm going to join the meeting just in case you've got doubts or you've got like any comment, recommendation, or whatever you want. Okay. So on Thursday, we won't have class, just questions and whatever you want, comments, whatever you want. Okay. On Friday, this Friday is going to be your oral exam. The next Monday and Tuesday, we won't have class. On Wednesday, the next Wednesday, we will have our writing exam. Then on next Thursday, we will have the final exam. So on next Friday, we will have just the grades. Okay, we won't have class on Friday because I'm going to give your grades. So this is our lesson plan. Our modified lesson plan. I don't know if you have any question about this. No. Okay. Okay, perfecto. So let's start. Okay, what is the first topic that we were seeing in this course? ¿Cuál fue el primer tema que vimos en el curso, el primer tema gramatical? ¿Alguien se acuerda? Subject and object question. ¿Perdón? Subject and object question. Subject and object questions. Muy bien. ¿Sale? Ese es el primer tema que vamos a dar un repaso rápido. Veamos. Let's see. Okay. Subject and object questions, ¿sale? Entonces vamos a ver para ver si nos acordamos más o menos de qué trata. Sabemos, aquí ya no se puede, a ver, un poquito, ahí está. Sabemos que cuando, hacemos una oración, nosotros tenemos, por ejemplo, decimos en inglés, no sé, a ver, I like your shoes. In here, we have the subject, okay? We have here I, which is the person or the thing that is doing the action, okay? So this is the subject. And then we have a verb, which is like. And then we have an object, which is the thing or the someone who is receiving the action. In this case, your shoes are receiving the actions of like. ¿Sale? Entonces, in this case, we'll have the sentence, okay? And okay, I'm not sure if I can put with another color every word. I think I cannot. Well, anyways, so I'm gonna write another one. Okay, for example, we have she loves her boyfriend. Okay, we have here the subject, okay, which is the person or the thing that is doing the action, and then we have the verb, okay, and then we have the object. ¿Sale? Entonces, básicamente lo que tenemos aquí en una oración es sujeto, verbo, objeto. Sujeto, verbo, objeto.
De hecho, eso es la forma más correcta de decir que es una oración. En vez de sujeto, verbo, complemento, sería mejor decir sujeto, verbo, objeto. Entonces, con esto nos damos cuenta que podemos hacer una oración, una pregunta, como por ejemplo, preguntar acerca del sujeto, ¿sale? Es decir, cuando nosotros queremos hacer que la respuesta a nuestra pregunta sea el sujeto. Por ejemplo, en la primera dice, I like your shoes. En este caso, cuando existe un verbo en presente, acuérdense, un verbo en presente simple, cuando hacemos una pregunta sujeto, nada más vamos a cambiar el I o el sujeto por who, ¿sale? Si en este caso es una persona, ponemos who. Entonces, who likes, tenemos que agregar una S, acuérdense, who likes your shoes. Y ahí está, ¿sale? Who likes your shoes? ¿A quién le gustan tus zapatos? Entonces, recuerden que cuando siempre tenemos un verbo en presente simple, la pregunta sujeto, perdón, siempre tiene que ir con S. Lo mismo aquí, she loves her boyfriend. Who loves their boyfriend? Aquí, ¿por qué pongo their? Cuando no sabemos quién es el sujeto, tenemos que poner los pronombres they. They, them o their, ¿sale? Entonces, who loves their boyfriend? Esto no significa que me estoy refiriendo a muchos, simplemente me estoy refiriendo a un género neutro, que no sabemos si es hombre o mujer, ¿de acuerdo? Ok, entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos ahora la oración, vamos a ponerla acá abajito. They had a dog. En este caso, ellos tenían un perro. Tenemos el verbo en pasado. Aquí, como no lo tenemos en presente simple, no tenemos por qué poner una S en la pregunta sujeto, ¿sale? Entonces, en este caso, podríamos poner who had a dog en the question mark. Si se dan cuenta, solo estamos reemplazando los sujetos por who, ¿sí? O en este caso, si fuera un objeto, sería what. Bueno, una cosa. Who had a dog? Entonces, la respuesta sería they. ¿Sí? Ok, otro ejemplo podría ser the chair is old. La silla es vieja. The chair is old. En este caso, vamos a sustituir el sujeto, que en este caso es the chair, por what. What is old? ¿Qué es viejo? What is old? The chair. ¿Sale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es cambiar el sujeto por what o who. Después, fijarnos si el verbo en nuestra oración afirmativa es en presente. Si es en presente, en la pregunta le pongo una S. Si no es en presente, entonces lo dejo tal cual. ¿Sale? Y ahora, en las preguntas objeto, vamos a ponerlas con azulito. Por ejemplo, yo tengo igual. I like your shoes. En este caso, tengo que ver al objeto. El objeto es una cosa, por lo tanto, voy a poner what. Después pongo el auxiliar del tiempo al que corresponde, en este caso es presente simple, what do, el sujeto soy yo, what do I like. What do I like? ¿Qué me gusta? La respuesta es your shoes. What do I like? Your shoes. ¿Ok? Ahora, she loves her boyfriend. La misma oración. ¿Cómo haríamos la pregunta objeto? Bueno, pues simplemente we have to put the auxiliary, which is the correct auxiliary for our tense, which is does, because we have she, okay? Then the subject, does she love? ¿Qué falta aquí? ¿Alguien sabe qué falta? Who? Who, muy bien, al principio, ¿no? Who does she love? Y ya tenemos, ¿ok?
So in this case, we have to look at first our object, okay? We have to look at our object. In this case, our object is her boyfriend, who is a person. So in our subject, in our object question, we have to put who, because it's a person, okay? Who, auxiliary, subject, and then the verb in simple form, okay? Who does she love? For example, the next one, tenemos, they had a dog. They had a dog. In this case, a dog, it's an animal, so we have to put what, okay? So what did they have? Okay, because in this case, it's the past tense. So we have to put the auxiliary with did because it's the auxiliary to the past tense. Okay, what did they have? And the answer is a dog. Okay. The chair is old. In this case, we have to put how because the object is an adjective. So how is the chair? Okay, aquí pusimos how porque el objeto no es ni una persona ni una cosa, más bien es un adjetivo. Y cuando hablamos de adjetivo se pone how. How is the chair? ¿Cómo está la silla? La respuesta es vieja. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Sí se acuerdan del sujeto y objeto de las preguntas? Yes, teacher. Ok, muy bien. Ok, entonces, por ejemplo, si yo pongo they were they were doctors. ¿Cuál sería, primero que nada, cuál sería la pregunta? La pregunta sujeto en esta parte. Who? Who were the doctors? Who were doctors? Who was doctors? ¿No? En este caso no está en presente, pero tenemos que saber que was sí forma parte de la tercera persona. O sea, aquí en este caso, en este pasado del verbo to be, sí tenemos para terceras personas. He, she, it, was. Entonces, como es who es como si fuera un pronombre en singular tercero, pero sin definir quién, sexo o... Ajá, sexo o género. Entonces, en este caso, who es tercera persona. Who was doctors. En este caso, como ya tenemos nada más was, borramos doctor. Who was doctor. Y en este caso tenemos que poner a doctor. Who was a doctor. Who was a doctor. En este caso sería they. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos una pregunta en sujeto, prácticamente si sabemos que tiene una forma singular, todo lo cambiamos a forma singular. ¿Ok? Ahora, ¿cuál sería la pregunta objeto en esta oración? A ver, otra vez podría repetir esto, teacher. Sí, mira, cuando tenemos una pregunta sujeto, ¿sí? Cuando la respuesta de nuestra pregunta es el sujeto de mi oración, si analizamos esta pregunta y tiene una, bueno, más bien este tiempo y tiene una forma singular, en la pregunta lo vamos a cambiar a singular. ¿Sí? Por ejemplo, they were doctors en este caso, ¿no? Were tiene forma singular, sí, es was. Entonces lo cambiamos a was. Doctors tiene una forma singular, sí. Entonces es a doctor. Who was a doctor? ¿Quién era doctor? Y ya en este caso, pues la respuesta sería ellos. ¿Sale? Si no es presente y decimos, ok, no es presente, pero es pasado, ¿tiene una forma singular? Sí, ok, lo cambiamos a su forma singular. ¿Sale? Esto, obviamente, esto de forma singular no va a venir en el examen, pero sí es necesario que lo sepan. ¿Sale? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta objeto? Bueno, más bien, ¿cuál sería la pregunta objeto? Who did was? What
were, ¿qué eran ellos? Doctores. ¿Sale? What were they? Doctors. Por ejemplo, si yo pongo, I would like a glass of water. No, mejor we would like a glass of water. ¿Cuál sería la pregunta objeto? La pregunta sujeto, perdón. Recuerden, solamente cambiamos el sujeto. Who Who would would like like a glass of water? Who would like a glass of water? ¿Está en presente? No. ¿Tiene forma singular? Pues ya está en singular, así que sí lo dejamos. Who would like a glass of water? ¿A quién le gustaría un vaso de agua? Ok, la respuesta es we, us, nosotros. Ahora, ¿cuál sería la pregunta objeto aquí? What? What would they like? What would we like? What would we like? ¿Qué nos gustaría? A glass of water. ¿Sí? Entonces, recuerden, cuando es pregunta en el examen, solamente van a tener que ver pregunta objeto, pregunta sujeto, perdón. Pregunta sujeto, ¿es presente? No. Bueno, entonces nada más sustituyo el sujeto por who, what o how. Punto. Si es presente, nada más le agrego una S al verbo. Y ya pongo who, what o how. ¿Ok? Muy bien. Recuerden que el verbo to be se pregunta por sí solo, tanto en pasado como en presente. ¿Sale? Entonces, ¿ya no hay ninguna otra duda? Sí, no, no, sí. Ok. Si ven que no los escucho, repítanmelo, ¿vale? Porque ahorita tengo un poquito de mala conexión porque estoy en el trabajo y no me llega tan bien la conexión. Muy bien. Después, el segundo tema que vimos, ¿cuál fue? Present simple versus what? Present continuous. Continuous. Continuous, muy bien. Present simple versus present continuous. ¿Ok? Entonces, quedamos en que el presente simple se debe usar para hábitos o rutinas. Para hechos, con hechos me refiero a cosas que generalmente son ciertas o hechos científicos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y también para stative verbs. ¿Alguien recuerda qué son los stative verbs? Los verbos que no tienen una acción en físico, ¿no? Exactamente. Los verbos que no tienen acción física. En este caso serían los verbos de estado. Como por ejemplo, to know, saber, to agree, concordar, to know, to want, querer, to understand, entender, to remember, recordar, etcétera, ¿sale? Entonces, estos son los verbos, el to be, el verbo to be también es un verbo de estado, de hecho, pues es el principal verbo de estado. Entonces, para estos tres vamos a usar el presente simple, ¿sale? Mientras que el presente continuo se va a usar para
cosas que están pasando en el momento, ¿sí? En los momentos precisos en el que se está hablando. ¿Sí? Cosas temporales. ¿Y alguien se acuerda del tercero? Perdón, ¿lo puedes repetir? Planes a futuro. ¿Ok? Future arrangements. Entonces, vamos con ejemplos de cada uno. Por ejemplo, presente simple. Hábitos o rutinas, ¿sí? Por ejemplo, number 1. I always get up at 9 a.m. I don't know. This is my first sentence, okay? I always get up at 9 a.m. This is a routine. Number 2, I paint my house every year. This is a habit, okay? This is a habit because I paint, perhaps this is not a routine, but it's a habit because it's something that happens continually. Number 3, I read my book every day at 4 p.m. I don't know. Okay, so this is a routine. Okay. Teacher. Sí. ¿Alguien me dijo teacher? Entonces, Teacher, no se escucha. Teacher, no nos escuchamos. Ok, una disculpa porque tengo el internet como que en mal estado, pero bueno, sí ¿ya me escuchan? Yes, teacher. y de repente se corta mucho, teacher. Ok, bueno, igual van Como que se viendo traba. aquí. Ok, sí, una disculpa. Van viendo aquí lo que voy escribiendo y si tienen alguna duda me lo preguntan en el chat, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los hechos tendríamos okay. Water boils at 100 grade centigrades. O por ejemplo, podemos poner you get tired if you run so fast. Okay, you get tired. You get tired if you run so fast. Te cansas si corres muy rápido. Okay. And number 3, the sun sets in the west. El sol se oculta por el oeste. Sí, entonces aquí en este caso son hechos verídicos, que siempre son ciertos. Ahora, con stative verbs, podemos decir que es I know you, te conozco. I have 2 dogs. Tengo 2 perros. El verbo to have es un stative verb. I want an ice cream. Quiero un helado. Ok, bueno, eso se pone. ¿Sale? Entonces, ¿tienen dudas hasta aquí con el presente simple? Creo que no. No, teacher. Teacher, ¿podría repetir la explicación, bueno, la explicación que dio de los stative verbs? Claro. Recuerden que los stative verbs son verbos que no se hacen físicamente, como por ejemplo,
Son verbos de estado. Entender, understand, conocer, to know, querer, to want, tener, to have, to be, ser o estar, etcétera. ¿Sí? Estos verbos normalmente no se ponen en ing. De hecho, si ustedes buscan, if you search for them on Google, if you Google them, si los googlean, you will find stative verbs like in an image. Por ejemplo, yo aquí tengo stative verbs, que es have, own, possess, pack, consist, consistir, involve, involucrar, include, incluir, contain, contener, sound, sonar, hear, escuchar, smell, oler, see, ver, love, amar, like, gustar, hate, odiar, adore, adorar, prefer, preferir, care, importar, mind, importar también, want, querer, appreciate, apreciar y así, ¿no? Entonces, aquí yo lo busqué en Google y automáticamente me apareció. ¿Sale? Ahora, presente continuo, cosas que están pasando en el momento, como por ejemplo, right now I'm giving an English class. Esto es lo que está pasando en el momento. An English class. So number 2, we have, I don't know, Mariana's having dinner. En este caso tenemos un stative verb en ing, pero es la excepción. Cuando decimos tener, desayunar, cenar, merendar, sí se puede. Mariana's having dinner. We are enjoying the class. Or the TV show, I don't know. ¿Sale? Cosas temporales. Por ejemplo, I'm living in Toronto. Sí, no significa que en estos momentos estoy en Toronto, pero por el momento estoy viviendo en Toronto. I'm taking English classes. Okay, so in this case, doesn't mean that I'm not having English classes right now, but at the moment, I'm taking English classes. Okay, or we're buying a new apartment. Okay, in this case, doesn't mean that right now I'm buying a new apartment, but I'm in the process of buying a new apartment. Okay. And then we have our future plans. For example, number 1, I'm traveling to Japan next year. Instead of saying I'm going to travel to Japan, I can say I'm traveling to Japan. Okay, or number 2, we're meeting at the cinema tomorrow. Instead of saying we're going to meet at the cinema tomorrow, I can say we're meeting at the cinema tomorrow. Okay. So this is basically the quick review. So I don't know if you have any question about this. Yes, I have. Sorry, can you repeat your question again, please? Enjoyed no es un stative verb. Sí, enjoy es un stative verb, pero creo que es uno de los pocos que se pueden usar en ing, ¿sale? De todos modos les voy a pasar una lista de los stative verbs que no se pueden usar para nada en ing, ¿sale? Para que lo tengan en cuenta. Es como have, que a veces se puede usar también conjugado. Sí, pero el have es menos común que el enjoy. El enjoy todavía se usa más en ing. De hecho, esto es cosa de nada más, si practicaran mucho más, no tendrían problema con, voy a buscar una lista de verbos, de stative verbs que se pueden usar en ing y cuáles sí y cuáles no. No, es con pura práctica, uno se va dando cuenta. Que de hecho es igual que en el español, los mismos que se usan en ing,
en español son los mismos que se usan en inglés. Okay, thank you, teacher. You're welcome. Entonces, ¿no tienen alguna duda? No, teacher. No, teacher. Bueno, entonces les voy a pasar necesito que, bueno, en esta parte, en su libro, en su Students Book, en la página 18, traten de contestar, página 18, espérenme, el word power. Traten de contestar el word power, por favor. Que es el tema de cómo usar la palabra yourself. De hecho, ahí viene una explicación en azulito, nada más ustedes tienen que ver vaya, esto es como ¿cómo se le dice? Una lección autodidacta, una mini lección autodidacta donde ustedes pueden aprender la palabra yourself. Y una vez que lo hayan hecho, por favor, van a contestar un link que les voy a enviar, que es de toda la unidad 1, ¿sale? Incluyendo el vocabulario, pero el vocabulario no es tanto de repasar, sino más que nada de aprender, ¿no? Entonces, van a contestar el link que les voy a enviar ahorita. Permítanme. Se los envío por WhatsApp, ¿sale? Okay, wait a moment. Okay, you are intermediate 3, right? Yes. Okay, so you have already there the link, so please get into it and you will answer that review, like a little test of this review, okay? So you will have it for homework. If you don't have any question, I'll see you tomorrow with the review of Unit 2, okay? Okay, teacher. See you. See you, Thank you. bye-bye. Okay, teacher, see you. See you, teacher. Teacher.